El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lógica de la liturgia de la palabra hoy es la lógica del orden correcto del amor, del orden correcto que debe tener nuestro corazón, del orden correcto que debe tener nuestro afecto. En una palabra teológica más sintética, es la lógica de la castidad. La lógica que debe tener todo corazón humano, todo corazón cristiano, y es no apegarse a nada en esta tierra. La lógica con la cual Dios le pidió a Jacob que bajara a Egipto y permitió que José llegara a Egipto, era la lógica de la conquista de todos esos corazones para Dios. No que ellos se dejaran conquistar por una tierra, se dejaran fascinar por todos los atractivos de Egipto y por la gente con la que compartían en Egipto. Y por eso el sentido propio lo vamos a ir viendo en este libro del Éxodo, de por qué el Señor, después de haber enviado a Jacob que bajara a Egipto, ahora va a sacar a su pueblo de allí. En realidad es una opresión que el Señor está permitiendo a través de un faraón que no conoció a José. Y Dios la está permitiendo esta opresión porque el pueblo se ha pegado a la tierra, cosa que Dios nunca quiso. Esta lógica la comprendió muy bien Abraham cuando también llegó a la tierra de Egipto, incluso cuando llegó a Canaán. Él fue comprendiendo en el proceso de la fe, por la relación tan profunda que tenía con Dios, que ni siquiera la tierra de Canaán por la que hoy se están peleando israelíes y se están peleando musulmanes, que ni siquiera esa tierra de Canaán se debía pegar. Recordemos bien cómo termina la vida de Abraham, pidiéndole al rey de Canaán que le vendiera solamente un trozo de tierra para enterrar a su esposa.
no tenía tierra, porque Abraham comprendió que la tierra para él era Dios, que la tierra para él era el amor de Dios, que la tierra para él, que da tanta seguridad a una persona, a una familia, a una nación, a una humanidad, era Dios mismo, porque Dios, como dice el Salmo 23, es el dueño de la tierra y Él es quien la enriquece. Y es mejor tenerlo a Él que quedarse uno con un trozo de tierra, porque tenerlo a Él es tener todo lo que Él tiene y todo lo que Él controla y todo lo que Él domina. Y por eso el libro del Éxodo significa salida, significa paso. Es la Pascua del Señor. La Pascua del Señor en nuestros corazones, que no quiere que no nos apeguemos a nada, como la lógica que trae hoy el Evangelio. ¿Por qué el conflicto a veces entre nosotros los cristianos? Porque todavía estamos apegados. Esposos que no tienen un vínculo sano, sereno y maduro con sus esposas. Esposas que no tienen un vínculo sano, sereno y maduro con sus esposos, porque se apegan. Y ahí vienen los conflictos, de ahí vienen los celos, las envidias, las competencias, las desconfianzas, las rivalidades. Nada más feo que una persona celosa. Nada más feo que una persona envidiosa. Y no solo es feo, sino el daño que esto genera. Porque las personas envidiosas, celosas, se vuelven posesivas, arbitrarias, manipuladoras. Se convierten en el centro de todo. Y quieren hacer que todo orbite a su alrededor, como todos los planetas orbitan y las galaxias orbitan alrededor del Sol. Cuando nosotros nos apegamos, nos volvemos tan desordenados. La gente no tiene sosiego, no tiene paz. A toda hora anda llena de miedo. ¿Por qué se despiertan los celos en una mujer? Ay, yo no quiero que me lo quiten, que me la quiten, ¿sí? Y hacen hasta lo que sea para no perder a su esposo o a su esposa, porque están apegados. Hay esposas que hasta se someten sexualmente a sus esposos por esto y no saben que se están hasta prostituyendo para que el esposo no se vaya a ir, para que no se vaya a fascinar con otra. Nada más arbitrario que eso y nada más materialista y ultrajador que eso. Es que somos de Dios. Es que dependemos de Él, como el Salmo hoy lo está diciendo. Si no fuera el Señor que nos hubiera salvado, ¿qué hubiera sido de nosotros? Las aguas nos llegaban hasta el cuello. El enemigo nos tendría una trampa, como el cazador le tiende una trampa a la presa. Y por poco no escapamos de la trampa del cazador, si Dios no nos hubiera auxiliado. El problema que está teniendo la humanidad hoy, por eso todos estos conflictos y el problema de división y de discordia hoy dentro de la iglesia, dentro de las familias, aún dentro de nosotros mismos los sacerdotes, hasta dentro de nosotros hay esos desórdenes de envidia y competencias. Hay celos. Muy doloroso tener que decirlo, pero es verdad, hasta dentro de los obispos hay celos y envidias. Hasta dentro de los religiosos y religiosas. Tendencias afectivas desordenadas, posesivas, que no nos dejan disfrutar de la libertad de los hijos de Dios. Y por eso el Señor dice, quien ama a su padre o a su madre más que a mí, pobrecito, pobrecita, nunca va a experimentar mi amor. Eso es una atadura,
Eso es un blindaje para que el amor de Dios se desarrolle en plenitud en el corazón. Es un impedimento. Todo apego es un impedimento. Porque Dios es espíritu puro, amor puro, y Él no puede estar en corazones divididos. La gente cree que puede tener dos amores al mismo tiempo. Eso no es posible, ni siquiera desde una antropología filosófica. Eso no es posible, es una mentira. Dice el Señor, amará a uno y odiará al otro. Acogerá al uno y rechazará al otro. No, es que yo soy capaz de vivir con Dios y el mundo, yo soy capaz de vivir con Dios y mentira. En una antropología científica aún, científica, eso es imposible. Eso es imposible. Pero hoy vivimos una ilógica desordenada por no creerle al Señor. Y todo viene por un problema de fe, porque nosotros no le creemos al Señor que su amor es suficiente para vivir. Hoy el salmista nos está dando testimonio que sí. Si el Señor no hubiera estado de mi parte, ¿qué hubiera sido de mí? Si yo no le hubiera creído al Señor, ¿qué hubiera sido de mí? ¿Saben por qué caemos en el pecado? Nosotros pecamos por eso, porque todavía no vivimos de la plenitud del amor de Dios. El que vive de la plenitud del amor de Dios no necesita pecar. Es que ni siquiera es un atractivo. La tentación se vuelve un fastidio. De manera espontánea. Pero ¿por qué nosotros? El apego es muy tremendo porque nos puede llevar a cosas muy desordenadas. Recuerden, después lo vamos a ir viendo estos días en la secuencia de la lectura del libro del Éxodo. El pueblo allá estaba sufriendo por apegados. Y viene Dios y viene a auxiliarlos, llama a Moisés. Y luego Moisés viene a sacarlos y ya no les gusta la forma en que Dios los quiere sacar. Comienzan a murmurar, a criticar, a rebelarse contra Dios en el corazón. Primero le echan la culpa a Moisés, después terminan enojados con Dios. Y cuando los saca al desierto, porque Dios tiene que ponerlos a caminar 40 años por la obstinación de ese pueblo, por el nivel de apego que tenía, hubiera sido más fácil. Lo que pasa es que Dios es muy paciente. Si Dios nos quita ya todo en seco, nos quita ya mismo al papá, a la mamá, a los hijos, así de una, ¿qué nos va a pasar a nosotros que vivimos tan apegados? Nos enloquecemos por nuestros desórdenes. En cambio, el que ya va teniendo el corazón tan suelto el Dios, como Job, llegaba uno detrás de otro a decirle que lo había perdido todo. ¿Y cuál fue la conclusión? Sufrida, sí, pero serena, de Job. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, alabado sea el nombre del Señor. Yo atiendo mucha gente, a veces vienen enfermos porque les descubren, sobre todo cánceres y todo eso. Y entonces yo les pregunto y les digo, padre, ¿cómo estás, hijo? No, estoy muy triste, padre, estoy con este sufrimiento. Bueno, ¿y por qué te causa tanto trauma saber que tienes cáncer? Padre, pues porque me da miedo morirme. ¿Y por qué te da miedo morirte? No, padre, la vida es muy bonita. Apegados. Si la vida fuera tan bonita y la valoraras tanto, desearías morirte para vivir verdaderamente la vida que Dios quiere que vivamos. La vida llena de gozo, de plenitud a su lado. Es que Él es nuestro dueño, es nuestro Dios, es nuestro papá. Yo no sé por qué la gente anda tan apegada a este mundo. Si Dios nos tiene, Jesús nos dijo, los traductores de la Sagrada Escritura, para tratar de decirnos la grandeza, nos dijo que nos tenía mansiones. Pero eso es mucho más que mansiones. En el capítulo 14 de San Juan dice el Señor, ¿por qué están tristes? Les dice a los apóstoles. ¿Por qué los veo así con la cara así como
amargados. Cristo fue una desesperanza para ellos, cuando no se habían convertido, los desanimaba. Cristo era el aguafiestas de ellos. Porque cuando ellos más se entusiasmaban con cosas terrenas, fama pasajera, Jesús venía y los aterrizaba de una. Tanto que miren a Pedro lo que le produjo eso. Terminó negando al Señor. ¿Cómo así? Yo creí, Señor, que esto iba a ser a punta de espada y que aquí íbamos a triunfar. No, Pedro, guarda la espada, que eso no es así. Primero tienes que morir. Humíllate. Muere a ti mismo y después triunfarás. Es como cuando pintan a San Miguel Arcángel. Son formas imperfectas que nunca nos van a decir la totalidad del misterio. A San Miguel Arcángel siempre lo muestran con una espada y una cadena. Todo el mundo se imagina a San Miguel Arcángel dando espada, cortando cabezas y sí, de demonios. ¿Saben cómo venció San Miguel Arcángel al demonio? Humillándose. No hay un arcángel en el cielo, ni un ángel. No hay ninguna criatura en el cielo y en la tierra, después de la Virgen y San José, que se haya humillado tanto ante Dios como San Miguel Arcángel. Por eso el demonio no pudo con él. La batalla que se dio en el cielo fue una batalla de conquista intelectual. La capacidad persuasiva que tenía Lucifer era altísima. Persuadía tan altamente, ofreciendo una cantidad de atractivos, que se arrastró la tercera parte de los ángeles en el cielo. ¿Y saben cómo logró San Miguel Arcángel combatir y triunfar contra esa persuasión? A punta de humildad, diciendo: sin Dios no podemos, sin ti, Padre Dios, no podemos, sin ti nada podemos hacer, como el salmista hoy. En ti todo lo podemos. Mientras que el demonio decía: sin Dios podemos, a nuestra manera podemos. Esa en realidad, por eso todas esas rebeldías que se nos va filtrando en el corazón son demoníacas en el fondo. Porque creemos que sin Dios podemos. Creemos que podemos lograr las cosas a nuestra manera, cuando queremos, de la manera que nosotros queremos. Y esa fue la propuesta del demonio en el cielo. Y esa fue la gran batalla. Y San Miguel lo venció humillándose, como el salmista hoy. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. El triunfo más grande del corazón humano se da, la victoria más grande, cuando logra recuperar la armonía de sí mismo. Y la armonía frente a los demás y a la creación está cuando reconoce que sin Dios nada puede. Cuando vive en esta dulce y hermosa experiencia de saber que Dios es la fuente de todo y que su amor es la fuerza que transforma nuestro interior y transforma todo el mundo, esa fuerza que lo ordena todo. Hoy hay cristianos que no creen que sin plata pueden vivir. Y por eso tenemos a tantos católicos colombianos hoy perturbados y asustados con este presidente. Y los que más están asustados son los católicos. Porque tienen la fe puesta ¿en quién? En esta tierra, en sus comodidades, en todo eso. Está pasando lo mismo que con los hebreos. Están apegando a una tierra y algunos deseando que Petro se quede con todo. Pues que se quede con todo. Es que nosotros tenemos un papá que tiene más que lo que él puede lograr a conquistar. Es el dueño no solamente de este planeta Tierra, sino de todo el universo, de todo lo que existe. Por eso Abraham no se preocupaba. Por allá cuando lo asaltaba un poquito la angustia, lo asaltaba la angustia porque su mujer era anciana. Y la lógica de la ciencia dice que una pobre mujer así no puede concebir. Y era lógico que le preguntara al Señor: pues esta ya está viejita, yo viejito, y ya estamos infértiles, y entonces ahora ¿qué va a pasar?
Y Dios le dijo, tranquilo, Abraham, no te preocupes, yo soy Dios, yo tengo solución para todo. Yo puedo sacar vida de un vientre joven y de uno que ya está estéril. El salmista dice que el amor y la omnipotencia de Dios es tan grande que saca ríos de los desiertos. Pregúntele a un científico si es posible sacar un río del desierto. Y miren, para los que no creen, allá en la tierra de Jericó, al norte de Israel, cuando uno baja de Jerusalén hacia Nazaret, tiene que cruzar un desierto, ¿sí? Todo el desierto de Samaria, que es lo más seco y estéril. Yo veía esas hojitas pastando, comiendo pasto seco, eso era lo que había ahí. Y enseguida llega uno y en el camino llega a Jericó y en medio de ese desierto se encuentra un oasis, un manantial de agua, la cosa más espectacular. Yo ya metí mi cabeza ahí. Porque esas eran las promesas de Dios y está en la Biblia. Y enseguida hay un mirador donde lo suben a uno y ver esos cultivos fértiles en medio de un desierto. Unas frutas exquisitas. Alguien me decía, padre, la fruta de aquí es única en el mundo. Y yo hice la prueba y efectivamente. Con razón, cuando llegaron los exploradores que había mandado Josué, fue ahí a esa zona. Dijeron, no, esa tierra es fértil, es un misterio. Pero allá hay unos hombres que nos da miedo. Nosotros somos como grillos ante ellos. Mejor nos subamos por allá. Y esa tierra era solo un signo de algo más grande que Dios les tenía, que nos tiene. Si nosotros nos admiramos con la belleza de los pájaros, yo miro a veces la imponencia de las montañas tan hermosas. Estos días estaba mirando un lugar donde veía casi que al cuadrado. Yo decía, qué belleza esto. Si así es esto, ¿cómo será la eternidad? Lo que Dios nos tiene preparado es demasiado grande, pero a nosotros nos da miedo creerlo. Y este camino que vamos a vivir en la liturgia de la palabra del libro del Éxodo es una pedagogía en la que Dios nos va llevando al desapego. Lo que Jesús nos está diciendo hoy en el Evangelio así tan drásticamente, pero lo dice así en seco. Quien se apega a su padre o a su madre, quien lo ama más que a mí no es digno de mí, a su hijo o a su hija. Yo he visto, miren, a lo largo de estos años, lo he visto. Mamás que se dedican a orar por la conversión de sus hijos y tienen puesta la esperanza en que ellas no se vayan a morir sin que sus hijos estén convertidos. Y una vez, estos días vino a pedirme oración una mamá, una vez se lo dije. Le dije, ¿tú para qué quieres que tu hijo se convierta? Padre, para que me toque disfrutarlo, verlo convertido. Le dije, tú quieres muy poco. Y Dios te quiere dar más. Miren, ¿cómo así? Le dije, Dios quiere darte a ti la promesa de la salvación eterna de tu hijo. Eso es mejor. Y si se convierte de este vicio, de este otro, pero después se ha pegado a otra cosa, peor. Tú tienes que pedirle por tu hijo para que alcance la vida eterna. Hay esposas que tienen la esperanza puesta en que su esposo cambie ciertas conductas. Eso lo hace la psicología. Si eso es lo que están esperando del Señor, vayan, busquen psicólogos mejor. Pidan verdaderamente para que su esposo se enamoren de Dios, amen a Dios con todo su corazón, se aferren solamente a Dios. Esa es la vida eterna. Yo anhelo que mis hermanitos, los hijos que Dios me dio, ese siempre ha sido mi anhelo, que vivan para Dios. A mí no me interesa que vivan para mí. No, ¿para qué? Para Dios, que amen a Dios con todo su corazón. Y todos los hijos espirituales que Dios me dio, que amen a Dios con todo su corazón. Hay muchos dirigidos que conmigo se decepcionan y se aburren. Porque dicen, es que usted es muy desprendido, padre. Porque los quiero solo para Dios, no para mí. Entonces, como yo los quiero para Dios,
Trabajo para que estén en Dios y vivan para Dios, y yo no ando pendiente ni llamándoles ni escribiendo. Se decepcionan y algunos hasta se hieren. Y algunos dejan envenenar esa herida y hasta se les convierte en odio. No, es que yo le pregunto al Señor todos los días cuál es la lógica de mi misión. Tráemelos a mí, no dejes que se queden en ti, a mí. El fin es que terminen en mí. Bueno, Señor, listo, entonces yo te obedezco. ¿Para quién estamos trabajando nosotros? ¿En función de qué estamos viviendo nuestra vida espiritual? Dios mandó a José y mandó al pueblo hebreo a Egipto para que ellos pudieran conocer la magnificencia del amor de Dios y se enamoraran de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr. No perdamos el tiempo ni se lo hagamos perder a nadie. Lo más grande que le puede pasar a un ser humano es encontrar esta verdad del amor de Dios en su corazón. Esta semana estaba en un congreso que organizan unos psicólogos y yo le decía a la gente, es que ¿qué puede haber más grande que descubrirnos amados por el más grande, el más poderoso de todos, nuestro papá Dios? Y nosotros tan huérfanos. Y aquí está Jesús que nos quiere llevar a esa realidad. Y comenzamos a hacer una oración cortica. Lloraban como chiquiticos ahí recibiendo el amor del Padre. A una persona que estaba ahí, hasta el demonio la tenía oprimida, y yo cogí, la abracé y me decía, Padre, no soy capaz. Y le dije, a partir de hoy eres capaz con todo lo que venga. Porque el Padre te ama con todo su corazón. Y lloraba y lloraba. Ya no vas a decir más, no soy capaz, porque el Padre te está dando todo su amor. Créele. Y ya se fue el demonio. Satanás no aguanta eso. Satanás no soporta que el Padre Celestial nos ame tanto. Y cuando un hijo le cree a Dios, sale corriendo. Eso es, no a metros, ese se va, pero a distancias lejísimas, abismales, porque le da un pavor. El problema hoy es que nosotros no le creemos a Dios. La gente le cree más al pecado, por eso andan apegados hasta el pecado. El salmo hoy. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, ¿qué hubiera sido de nosotros? Por eso Jesús nos invita a amarlo a Él, a optar radicalmente por Él. Y cuídense de esas predicaciones, enseñanzas tan nefastas y tan dañinas, que lo único que hacen llevar es a través del Evangelio, manipulando el Evangelio, a las personas a depender de los bienes terrenos. El Evangelio no es para eso. Y si nosotros hemos caído en ese tipo de enseñanza por ignorancia, no lo hagamos más. A nosotros nos llamaron a comunicar la buena nueva del reino. Y Cristo es el Señor. Él es la gran tierra, la gran vida que nosotros necesitamos. Y hay que absolutizar a Jesús por encima de papá, de mamá, de hijos, de hermanos y de hermanas. Ustedes no se preocupen si esto genera discordia, no se asusten. Cuando eso pasa es que las cosas van muy bien, ¿sí? Cuando todo se revuelca. A mí me decía un sacerdote, padre, es que no crea, hasta dentro de nosotros mismos los sacerdotes, llevar una vida así radical por el Señor, eso genera muchas cosas. Porque uno se tiene que someter a la burla, a la crítica, hasta de los mismos sacerdotes. El problema no es de quien es criticado por eso. El problema es de quién. De quien critica, pobrecitos. ¿Cómo gozará el diablo ahí entreteniéndolos?
La libertad del corazón nos la da solamente el Señor, nadie más. Y no nos dejemos esclavizar por nada ni por nadie. Que si nuestros padres, madres, hermanos, hermanas, hijos, hijas, cualquiera que sea, nos ven muriendo por el Señor, se van a antojar después. Y cuando prueben el fruto que deja el pecado y deja el mundo, y no, ese mejor camino fue el que tomó este o esta. Los mártires por eso nos fascinan tanto, ¿sí? Porque radicalizaron al Señor por encima de todo y de todos. Una persona que no se radicalice por el Señor es una tierra fértil para el diablo. El mejor exorcismo y la mejor oración de liberación para Satanás es radicalizarnos por Jesús. Ya, se va espantado porque Él no lo hizo. Él se radicalizó por otras cosas. Y por eso nuestra opción debe ser siempre el Señor y nadie más que el Señor.